Hemos llamado a un médico psiquiatra, a Herbert Kruger, para que nos explique realmente qué es lo que está pasando. Uno, por qué los niños acceden a estos retos sabiendo, entendiendo que puede ser peligroso. Y dos, cómo controlar, qué hacer nosotros los padres cuando sabemos que nuestros niños hoy en día están expuestos a un mundo paralelo que es el de la internet, donde tampoco podemos controlar durante las 24 horas del día qué es lo que ven y cuál es la información a la que están expuestos. Doctor Kruger, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Las gracias para ti, Juliana, por estar aquí en un medio masivo, del cual debo decir con toda sinceridad no soy adepto, sin embargo he aceptado porque se trata de tu programa y porque quiero dar algunos mensajes de carácter docente. Le agradezco doblemente por estar aquí y por sus palabras, doctor Kruger, es usted muy amable. A ver, lo primero es entender qué se busca del otro lado, ¿no? De aquellos niños, adolescentes que se vuelven de pronto adictos a los retos, a los concursos por TikTok. Muchos de ellos ya conscientes de que están en riesgo, de que están al borde del abismo, de que lo que están a punto de justamente generar es un atentado contra su propia vida, contra su propio cuerpo y salud. Claro, y dices muy bien, porque no se puede hablar del caso específico, sino más bien de cómo se puede explicar esto, y hay varias cosas que tengo que decir. En primer lugar, estamos pasando por una post-crisis pandémica. Sabemos que la pandemia no se ha ido. Y debo decir que los estudios de investigación señalan que los niños adolescentes en particular y adultos jóvenes están en alta vulnerabilidad. En consecuencia, sumemos a eso el clima social y político en el que estamos. Entonces, si ya teníamos violencia en este país, esto se exacerba y en este grupo poblacional, entonces estamos viendo conductas autoagresivas, intentos de suicidio y suicidio. Esto recién empieza, Juliana. Qué miedo lo que usted menciona, esto recién empieza, porque hay 8 niños en México, entre DF y Nuevo León, estaba leyendo justamente varias publicaciones internacionales, que se intoxicaron por participar en este mismo reto tomando clonazepam, ¿no? Luego está el concurso que hace un mes en Córdoba, llevó a una niña también a ser hospitalizada y ahí lo que hacían era mezclar antibióticos, antiinflamatorios, porque decían que la persona que más ingiriera este tipo de medicinas iba a ser la chica más linda, más poderosa, más reconocida de la escuela. Aquí pasa, aunque suele parecer contradictorio, pero usted lo entiende mejor que nadie, evidentemente que entiende de la psiquis humana, el hecho de que muchas veces el deseo de autoflagelación viene acompañado de un deseo de llamar la atención, de destacar, de ser más importante, de ser reconocido. Sí, eventualmente esa es una variable que hay que considerar. Ahora, de todas maneras, tengo que decir, por un tema de don de humanidad, los padres de esta niña necesitan apoyo, porque es una tragedia. En verdad, esto es tragedia, ¿no? Y acá, antes de hacer juicios, ¿no? Los médicos estamos para ayudar. Debo decir que como parte del Hospital Cayetano Heredia se está haciendo lo mejor, no tengo ninguna duda, ¿ya? Y me baso en el informe básico, del informe del hospital, que señala que ya llegó en estas condiciones. Lo dice el informe, ¿no? Ahora, lo que has dicho al respecto de que esto empieza en una conjunción, ¿no? En una sumatoria de el clima que hemos señalado, que esto va a ir en aumento y probablemente por más de 2 años, ¿ah? Y por otro lado, esta facilidad que existen en los medios sociales para no tener filtro. Eso. Para no tener filtro. Estamos hablando, y voy a decirlo, ¿no? TikTok y Twitter, no existe filtro como hay otros medios sociales. Se miente de una manera descarada, se engaña de una manera realmente ilimitada. En Estados Unidos, un niño tomó en Ohio 14 antihistamínicos para alucinar. Existe el reto del rompecráneos, donde te golpean y el que gana es el que logra no generar pues un golpe, una fractura en el cerebro más fuerte que el resto. Es impresionante verdaderamente el nivel de violencia que efectivamente tiene que ver con el post-pandemia, ¿no? O si es que podemos hablar ya de un post, porque todavía estamos evidentemente en medio de una situación que no se termina de controlar. Pero
Doctor, yo le pregunto lo siguiente, porque son los psiquiatras los que recetan, no los psicólogos ni los psicoanalistas. El clonazepam, se dice que en el caso de esta niña, puntualmente de 11 años, habría ingerido 2 pastillas de clonazepam. Y claro, la dosis puede ser de 0,5, pero también puede ser de 2 miligramos. Puede, digamos, la más fuerte, la de 2 miligramos, por 2, 4 miligramos, generar un cuadro de esa naturaleza en una niña de 11 años, convulsionar y llevarla hasta el episodio donde se encuentra ahora con una muerte cerebral? Ya, si nos basamos en la eventualidad de que se trata de solo clonazepam, debo decir lo siguiente. Primero, es posible, debido a ¿cuáles son las variables? Primero, que exista una hipersensibilidad, como ya has mencionado, a este tipo de medicamentos, que son benzodiazepinas. Dos, que sufra de alergia la persona que lo ingiere. Otra, que genere rápidamente inconsciencia y eventualmente un traumatismo encefalocraniano que pueda haber empeorado la situación. Y por último, ¿no?, que además del clonazepam pueda haber habido otra sustancia o de pronto no ha sido solo clonazepam. Y ahora que mencionas la carita feliz, sí debo decir que las caritas felices, esas pastillas vienen de fuera, ¿no?, y suelen ser éxtasis. Yo no quiero decir que esto sea así, estoy hablando de lo que tú mencionas. Ahora, en todos los casos, ¿no?, el tema aquí, y es lo que yo quiero decir, es que tenemos que unir fuerzas con la gente del ministerio que están haciendo un gran esfuerzo en armonía con instituciones como el Hospital Cayetano Heredia, como la universidad a la que pertenezco, donde hacemos investigación. Entonces, si los medios masivos nos ayudan a hacer labor docente también a través de pequeños espacios como este y también a través de publicidad donde alerten a nuestra población, sobre todo a las menos favorecidas, para entender que hay que proteger a nuestros hijos porque no podemos tapar el sol con un dedo. Así es, totalmente de acuerdo, doctor Kruger. Me gana el tiempo. Yo le quiero agradecer muchísimo por haber accedido a esta entrevista y lo que nos corresponde como padres efectivamente es cuidar a nuestros hijos y hablarles. Hay temas a los que no nos gusta pues llegar, sobre todo cuando tenemos hijos de 9, 10, 11 años, porque a nosotros ni a los 20 nos decían las cosas tan claras como se tienen que manifestar ahora. Pero estamos en una coyuntura diferente. Los años han pasado, la tecnología ha avanzado muchísimo y hoy el mundo de los niños y los adolescentes, nos guste o no, pasa por la internet. Hay que enseñarles a discernir, a entender que lo que leen en Twitter, que lo que pueden ver en Instagram, que lo que pueden ver en TikTok, en su mayoría son situaciones falsas, apócrifas, creadas justamente para crear toda una corriente y viralizar este tipo de retos, si se le puede llamar así. Muchísimas gracias, doctor Kruger. Muy amable por esta Gracias entrevista. a ti, Juliana, y espero que consideres esto que es importante, hacer difusión y docencia. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias.